4 que no aparecen en la lista, no sé si son de los que se darían de alta o... Sí, yo creo que sí. Entonces nada más intégralos y yo los checo y en cuanto tenga ya Ok. la nueva lista, es que me espero Ajá. un poquito porque como luego van cambiándola, luego estoy imprimiendo. Entonces la voy a checar y en cuanto Ajá. te vuelvo a enviar esa lista o por lo menos los nombres completos para integrarlos. Sí, sí, profesora. ¿Sí? Sí. Entonces ya checarlo. Entonces, si nos hacen ese favor, chicos, para la siguiente clase poner primero su apellido y luego su nombre, pues se los agradeceríamos. Así como lo tiene Allison, por ejemplo, que tiene Díaz Allison, así me gustaría que lo hicieran los demás. Nada más un apellido y su nombre. Bueno, vamos a continuar con la clase. Nos quedamos aquí en esta parte. A ver, recuérdenme, chicos. Sí, sí, buena esa. Ok, entonces, bueno, esto lo vimos como los factores importantes como parte importante de los factores de crecimiento de los microorganismos. Y bueno, dijimos que dentro de estos factores estaban los intrínsecos y los extrínsecos que son parte importante para manejar y ver cómo crecen, pero que también con todo esto se va a poder buscar métodos de conservación pues, para evitar o alargar la vida en aquel de los productos de los alimentos. Entonces, bueno, de los últimos que nos faltaba y que sí vimos fue la presencia y la concentración de los gases, que aquí también habíamos hablado como factor extrínseco, habíamos hablado de cómo se clasificaban, ¿sí? Los microorganismos, ¿sí? Por la forma en cómo van a tolerar o no, en este caso, el oxígeno, que es de los principales gases, ¿no? De descomposición en este caso. Entonces, bueno, para esto, bueno, esta relación que tienen los microorganismos con el oxígeno, según sea su crecimiento, bueno, se viene la clasificación y vimos también cada una de ellas, como los aerobios estrictos, que son los microorganismos que van a crecer solo en presencia de oxígeno, ¿no? Y bueno, de ahí descendimos a los anaerobios estrictos, que igual son microorganismos que solo van a crecer completamente en condiciones anaerobias, es decir, donde no haya presencia de oxígeno. Y de ahí se descienden otras clasificaciones que ya no voy a repetir y que ya las vimos. Posteriormente también, bueno, de aquí de este tipo de factor de crecimiento, pues se vio la forma de cómo utilizar algunos métodos físicos de conservación para evitar la descomposición y los cambios químicos que tendría el alimento por la afectación del oxígeno. Y dado a esto, bueno, salió la parte pues en algunos casos, el método de empaquetado al vacío o atmósferas modificadas, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí, chicos, de este tema? De mi parte, no, maestra. No. Bueno, aquí, bueno, podemos ver que en este cuadro se resume todo los factores importantes de los microorganismos, tanto intrínsecos como extrínsecos, por lo menos los más importantes, y que bueno, que va a depender, bueno, pH, el potencial redox, la actividad de agua, la temperatura, la humedad relativa, y la concentración de los gases, y que de ahí, bueno, se ve los microorganismos según sea el parámetro de cada uno de estos factores de crecimiento, la clasificación de estos microorganismos, y que va a depender qué microorganismo se va a utilizar para su crecimiento. Entonces, bueno, todo lo que ya explicamos y dijimos inicialmente, aquí, bueno, está en resumen. Los factores que van a afectar
este crecimiento microbiano en el caso de los alimentos, pues tenemos de manera implícita o los asociados a los tratamientos tecnológicos, que estos, bueno, están dados por los implícitos, la velocidad de crecimiento de estos microorganismos, y que, bueno, de aquí viene también la influencia que va a haber mutua entre las especies, como el sinergismo, como el antagonismo de entre los mismos microorganismos, entre las mismas bacterias, y que esto asociado hacia algún tratamiento que pueda evitar este crecimiento o inhibirlo, pues está los tratamientos más usados. Sin embargo, recuerden que no en todos los alimentos se puede usar, ¿no? Depende del alimento, y lo vamos a ver en su momento cuando veamos esta parte, qué tipo de alimentos puede usarse o puede someterse a estos tratamientos térmicos sin ningún problema, sin ningún cambio, porque lo que queremos es evitar el crecimiento de estos microorganismos, pero no queremos modificar las características de sus propiedades. La irradiación, que es otro tratamiento tecnológico que también se usa, ¿sí? Y que igual aquí, este método, pues es un método en el cual se utiliza porque no daña tanto a a los microorganismos, más bien al alimento, a su composición, a sus propiedades. Y los conservadores químicos, que hoy en día, pues ahora con todas estas modas y este tipo de alimento, la alimentación que vamos llevando y la vida diaria de lo que consumimos, pues tratamos de evitar, ¿no? Que tenga lo menos que se pueda estos conservantes químicos. Sin embargo, bueno, a veces es necesario la utilidad de estos. De esto va a depende mucho de qué tipo de alimento, depende mucho de los costos. Recuerden que en la industria de los alimentos, pues lo que menos se necesita o se requiere es el gasto, ¿no? Es invertir tanto. Entonces va a depender mucho por qué se utilice uno u otro tratamiento. Finalmente, estos factores, al afectar estos tratamientos que afectan al crecimiento de los microorganismos con los tratamientos tecnológicos, como ya lo comentamos, pues van a modificar la flora inicial que va a tener el alimento, para que después, una vez que se modifique, lo que pueda tener después de que sea un alimento ya procesado, porque ya no va a ser un alimento fresco cuando se somete a estos tratamientos tecnológicos, pues ya es otro cantar, es otro tipo de microorganismos que se puede encontrar donde se va a tomar. Y ahí, en mi caso, podríamos pensar que esto tal vez por las buenas prácticas, por todas las normas, por todas las reglamentaciones que se puedan usar, no sucede, pues sí llega a suceder, y se han visto casos en donde en planta o por proceso sale el lote con un problema modificado y con un problema de esta índole. Aquí, bueno, podemos ver este diagramita donde están los alimentos, cómo se dividen los diferentes principales grupos de alimentos, ¿sí? Tanto como son los cereales, que se encuentran dentro de los cereales, pues tenemos las leguminosas, también la parte de algunas verduras, harinosas, la parte de los vegetales, de las frutas, los alimentos que son parte de origen animal, como en el caso, por ejemplo, de la leche, de la carne, y finalmente, bueno, los alimentos que son parte de las grasas y de los azúcares. Todos estos, según la importancia, o sea, están acomodados según la importancia de grupos más importantes de alimentos, ¿no? Entonces, de estos, bueno, va a depender,
ya de estos clasificados, a qué tipo de alimentos se va clasificado a cada uno y su composición de qué está dada, ¿no? O sea, recuerden que aquí es bien importante saber la composición de los alimentos, porque sabemos la composición, pues podríamos saber o tener la idea qué es lo que va a crecer ahí en ese alimento, qué es lo que vamos a obtener, ¿sí? ¿Qué tipo de especie de microorganismo va a crecer? Entonces es importante saber la composición, saber cuáles son los principales componentes de ese alimento. Y posteriormente, una vez sabiendo la composición en términos generales, bueno, saber lo que ya nos compete a nosotros a esta hora, los microorganismos que se van a encontrar en este alimento. ¿Qué microorganismos pueden ser? ¿De qué van a depender esos microorganismos o de qué va a depender ese crecimiento? Y el origen, de dónde vienen estos microorganismos, los cambios que pueden hacer y qué va a pasar, qué efectos que van a tener hacia el alimento y ese alimento hacia el consumidor. Entonces, todos estos, la importancia de todo esto, bueno, se va a ir dando con ello. Ahora bien, podemos ver que dentro de los microorganismos o dentro de los alimentos, pues vamos a tener, como bien saben ustedes, está el grupo de los mohos, el grupo de las bacterias y las levaduras, ¿sí? Que son de los 3 principales grupos que se pueden encontrar como microorganismos en alimentos, pero no son los únicos, porque aquí faltaron los virus, ¿sí? Aquí faltaron los parásitos, ¿sí? Que también son parte, aunque no son microorganismos, son parte, es material genético que daña, ¿sí? Al consumidor finalmente, y estos, pues son organismos mucho más grandes que estos, que también se van a encontrar dentro de esto y que van a dañar al alimento y que van a hacer algunos cambios. De aquí, bueno, podemos tener que estos microorganismos, hablando meramente de los 3 principales, como mohos, levaduras y bacterias, pues tenemos aquí los grupos de los aspectos importantes dentro de la microbiología, como los microorganismos que van a ser beneficiosos. ¿Cuáles serían los microorganismos que van a ser beneficiosos, chicos? ¿Una levadura? Pero la levadura, sí, pero ¿como qué tipo de levadura? ¿Qué Por les ejemplo, beneficiosos en el aspecto de crear alimentos, por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, que produce el pan y el vino, o por ejemplo, si lo hablamos de forma de nuestra microbiota, pueden ser, por ejemplo, el Saccharomyces kefir, que normalmente lo utilizan para hacer los yogures y que regulan nuestro microbiota y nuestro pH en el intestino. O los lactobacilos también. Los probióticos, ¿no, profesora? Así es. Entonces, el beneficio puede ser tanto de salud, como lo dicen sus compañeros. Alzó la mano, ¿quién alzó la mano? ¿Manuel? No, fui yo, profesora. A ver, quien alzó la mano opine. Yo iba a comentar iba a comentar igual lo que dijo mi compañera, que por ejemplo en el Yakult, los lactobacilos, ¿no? Casei shirota, utilizados como probióticos, entonces sí era casi lo mismo. A mí Sí, era okay. una idea similar. Correcto. Entonces, sí, en efecto. Entonces, lo beneficioso, el aspecto beneficioso nos va a dar hacia la salud o hacia la producción, es decir, el obtener un producto de estos microorganismos, ¿sí? Como bien lo dicen ustedes, pues algunos alimentos fermentados, ¿no? Algunos productos o algunos alimentos que van a tener un cambio agradable en sus características organolépticas, ya sea de textura, ya sea de color, ya sea de sabor, que va a ser beneficioso, que va a ser parte de ese producto. O bien los microorganismos que nos van a dar un beneficio, como los probióticos, ¿no? O como los probióticos que producen prebióticos, ¿no? Y que también los probióticos ayudan, las sustancias prebióticas que ayudan a ser parte importante
de la composición de nuestra flora y nos ayudan a establecernos, o los microorganismos que son parte de nuestra flora, ¿sí? Pero que también dentro de esto están los que son perjudiciales. Aquí era lo que yo les decía, la parte negativa y la parte, perdón, positiva. Ay, aquí me salió mal mi tache. La parte positiva y la parte negativa. Se llama el yin y el yang, ¿no? Siempre lo oscuro y lo claro, ¿no? Es decir, lo bueno y lo malo, ¿no? Es decir, lo que nos va a dar un beneficio y lo que nos va a perjudicar. Los microorganismos que nos van a perjudicar. ¿Y cómo nos van a perjudicar? Ah, bueno, nos van a perjudicar a través de qué? A través de darnos, o que van a ser los que van a originar, ya sea un deterioro o una alteración al alimento, o los que nos van a causar un problema de salud. A través de infecciones. ¿Sí, dime? Por ejemplo, el Helicobacter pylori, que normalmente lo encontramos como contaminación en alimentos, que actualmente en el rango de la salud se ha visto que este organismo puede tanto ser positivo como puede ser negativo, porque nos puede causar tanto cáncer en el esófago, pero también regula la acidez del ácido clorhídrico de nuestro estómago. Fíjate, ¿no? Entonces, hace como que un papel doble, ¿no? De doble propósito, ¿no? Sin embargo, que también hay que ver hacia dónde se balancea más, ¿no? Hacia causarnos más problema o hacia darnos más beneficio. Exacto. Y el deterioro, hablando de los microorganismos que pues le van a dar la descomposición. Y aquí hablamos, pues obviamente, principalmente de mohos, ¿no? Pero esto no quiere decir que dentro de estos tres grupos importantes, mohos, bacterias y levaduras, se van a encontrar estos dos aspectos importantes, tanto beneficioso como perjudicial. Y bueno, decíamos, de aquí, bueno, los cambios también que se van a dar y que estos microorganismos de estos alimentos, ¿de qué va a depender? ¿De qué van a depender? Pues van a depender de estos factores endógenos o exógenos, también llamados intrínsecos o extrínsecos. Va a depender de esto. Y en estos factores, por ejemplo, endógenos, tenemos, como ya lo mencionamos, anteriormente ya los vimos, el pH, la composición química, la actividad de agua, el potencial redox, etcétera, etcétera. Y que esos exógenos pues son como las condiciones de almacenamiento, y tenemos los tratamientos tecnológicos, y que dentro de esos tratamientos tecnológicos están desde la salazón, de la desacación, de la pasteurización, etcétera, etcétera. Pero que esto va a depender también de esta parte, ¿sí? Entonces, en este diagrama, en términos generales, se reduce lo que es la microbiología de los alimentos. Se ve tan sencillo, pero que va a pasar en cada uno de los grupos que vimos aquí de alimentos, tanto en su forma en fresco como en su forma de un alimento procesado. ¿Sí queda claro hasta aquí, chicos? Sí, profesora. Entonces, bueno, de ahí tenemos aquí, bueno, el uso de los microorganismos que son como indicadores para ver la calidad microbiológica de los alimentos. Ok, bueno, sabemos que hay microorganismos, sabemos que ya, qué factores, de qué dependen estos, de su crecimiento, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vemos el control de calidad. ¿Cómo vamos a ver qué tipo de microorganismos? Bueno, hay microorganismos que son utilizados como microorganismos indicadores. ¿Alguien sabe o denme un ejemplo de un microorganismo indicador? ¿Alguien sabe, chicos? ¿Podría ser un ejemplo el queso, por ejemplo, el queso añejado, cuando le empiezan a salir hongos? No, ¿Podría indicar? Más bien microorganismo, a eso me refería. ¿Qué tipo de microorganismo pueden usar como microorganismo indicador? Como Helicobacter pylori. Una bacteria. ¿No?
Por ejemplo, Una donde estoy ahorita laborando, Ajá. la empresa se dedica a lo que es realizar gomas como materia prima. Y lo que Sí. nosotros utilizamos, por ejemplo, E. coli la utilizamos para saber si existieran algunas buenas prácticas de fabricación, y también Así es. utilizamos para verificar o para hacer un chequeo de control de calidad. Así es. ¿Cuáles son los indicadores en efecto? En efecto, Evelyn, Escherichia coli es un microorganismo indicador. Salmonella es ¿También un podría ser microorganismo indicador. la Enterobacter aerogenes, profesora? No. Entonces, normalmente son los microorganismos o los coliformes totales, que dentro de estos tenemos, bueno, sí, dentro del Enterobacter, sí, Fátima, puede ser Enterobacter, puede ser Escherichia coli, puede ser Salmonella, puede ser No, no Shigella. fui yo. ¿A quién fue? Creo que fue la compañera Sampeiro o algo así. Sí, fui yo. ¿Saraí? Ajá. ¿También Sí. podría ser el Citrobacter o ese no? Sí, Citrobacter, por ejemplo, puede ser. Profesora, Pues son ¿pueden parte ser de ser, cocos? ¿Ser las bacterias gram negativas y gram positivas? no, porque si hablamos así en términos generales como bacterias gram positivas, imagínate, o sea, estamos dividiendo, recuérdate que las bacterias se dividen entre gram negativas y gram positivas y es un mundo entre ellas, y no todos son microorganismos indicadores. ¿Podría ser Pero la E. estreptococos? coli sí, principalmente son los coliformes que vienen. ¿Mandé? ¿Podría ser estreptococos? Puede ser, no necesariamente, ¿eh? Principalmente se encuentra géneros Klebsiella, Escherichia coli, Salmonella, Citrobacter, Shigella, ¿sí? Que son parte de los microorganismos indicadores. Este control de calidad, de ver qué microorganismo se va a encontrar, viene pues de la calidad higiénica sanitaria que puede tener. ¿Por qué? Bueno, la calidad higiénica sanitaria, que no se destruyen los microorganismos patógenos. Y la calidad comercial, que no se presentan microorganismos deteriorantes que alteren el alimento y lo hagan no comestible. Entonces va a haber diferente tipo dentro de la microbiología de los alimentos, diferente tipo de microorganismos que se pueden encontrar. Normalmente estamos hablando de calidad higiénico-sanitaria, quitando los coliformes totales. ¿De dónde van a venir los coliformes totales? O coliformes fecales. Regularmente vienen ¿Del ambiente? del área de operación, del área de los trabajadores, por parte de los trabajadores, por supuesto, Evelyn. Porque ¿dónde los vamos a traer? Recuerden, los hombres, nuestras manos es la herramienta del ser humano y somos los principales vectores, transmisores de este tipo de microorganismos. ¿Cómo lo podemos traer? Pues a través de que cuando vas al baño, no te lavas las manos. Y ahí ya traes los coliformes fecales. Y que si agarras un alimento, pues ya los depositaste ahí. Entonces es la mala higiene sanitaria que tú tienes en el manejo de ese alimento. Y hay infinidad de ejemplos. Tengo muchos alumnos, así como Evelyn, que ahorita está laborando y que platica su experiencia. Tengo muchos alumnos que igual laboran, la mayoría laboran, y que platican algunas experiencias, como por ejemplo, alguna vez una alumna me platica que en Sam's Club, donde en el área donde se vende la comida preparada, hay un distintivo, bueno, dentro de todas las, aparte de las legislaciones y las normas que hay, pues también hay distintivos o acreditaciones que tienen algunos lugares, y hay un distintivo que se llama distintivo H. No sé si han escuchado de él. Ese distintivo H normalmente lo hacen los restaurantes y algunos hoteles para ver la calidad de los alimentos que venden, que ofrecen, ¿no? Y que saber que son de buena calidad, que están bien manejados, que tienen un buen manejo sanitario. Y bueno, pero pues para esto, para tener ese distintivo o esa acreditación,
pues se tiene que cumplir con ciertas reglas, ¿no? Entonces, van los supervisores, tienen que irlo, van supervisando sobre todo a las áreas donde vende la comida preparada para ver si todavía están dentro, si renuevan o siguen dentro, porque obtenerlo a lo mejor no es lo complicado, mantener esos distintivos es lo complicado, entonces es ir a supervisar de que todo se siga manteniendo para que puedan tener ese distintivo. Y al momento ella nos comentaba que para hacer las pruebas y todo, pues toman muestra de todo, hacen el muestreo de todo, toman muestreo de la comida, muestreo de las mesas, de las sillas, de todo lo que se usa. Y obviamente hacen muestreo de las personas que preparan el alimento, de las personas que lo despachan, las personas que lo venden, las personas que lo sirven, o sea, todo eso, toman muestra. ¿Y de dónde van a tomar muestras? Obviamente, pues su muestra es de las manos, porque bueno, ustedes saben que cuando están en esas áreas, pues deben de traer cubrebocas, deben de traer su cofia, o sea, guantes, deben de tener normalmente ese tipo de utensilios para evitar alguna contaminación en el alimento. Entonces, bueno, al tomar las muestras se dan cuenta y al resultado se dan cuenta que hay presencia de E. coli, ¿sí? Salió como resultado E. coli. Y esto fue obtenido por la gente que despacha, ¿no? Entonces, ¿de dónde, cómo es que llegó la E. coli a las personas que estaban en esa área de los alimentos? Pues el simple hecho de que fue al baño y no se lavó las manos. Así de sencillo. Claro, o sea, siguen conservando su distintivo porque, bueno, sueltan el dinero, la corrupción está de por medio y ese distintivo continúa, ¿no? Pero a esos niveles es donde se llega, ¿no? Y se llega porque ahí no les importa cuánto van a soltar de dinero para poder conservar esos distintivos y les den, según esto, más calidad. Los consumidores no sabemos esto y vamos y queremos comprar comida preparada, ¿no? Para no llegar a hacer a casa. Entonces, todo esto a eso se refiere, ¿no? A esos indicadores, porque pues son los indicadores a través de los que nosotros como seres humanos, que somos la primera herramienta en contacto hacia el alimento, pues somos los primeros que vamos a transmitir cualquier tipo de microorganismo, ¿sí? Dentro de todo esto tenemos que la importancia que va a tener dentro del control y del microbiológico de los alimentos, pues vamos a encontrar qué tan importante es saber qué tipo, usar esos microorganismos indicadores, hacer esos análisis microbiológicos, realizar todos esos muestreos para ver si hay buen manejo sanitario en los alimentos, para ver si hay buenas prácticas de manufactura, para ver si hay buenas prácticas de limpieza dentro de todo a lo que se refiere a los alimentos. La importancia de este control microbiológico en los alimentos, bueno, es tan importante para evitar que haya el aumento de microorganismos, por ejemplo, de patógenos o de nuevos patógenos que puedan ser transmitidos por los alimentos. Recuerden que en el caso de los microorganismos, pues los alimentos es uno de los principales vectores de la transmisión de enfermedades, de infecciones principales para el consumidor. Y que bueno, que los consumidores también es importante para que los consumidores sean más conscientes de todas estas transmisiones y exigir, ¿no? O sea, que tengamos alimentos que sean mucho más seguros, porque está de por medio nuestra salud, ¿no? Y que bueno, también es importante saber y tener ese control microbiológico, pues para evitar principalmente las pérdidas económicas que pueda tener la industria de los alimentos a través del deterioro de los alimentos por los microorganismos, ¿no? Y que todos estos microorganismos
indicadores, bueno, pues van a ser parte de organismos o de los grupos que van a decir que hubo un manejo inadecuado, que hubo o puede haber una presencia de un patógeno, que esto se detectó y que pues se pudo evitar a tiempo antes de salir al mercado o antes de llegar al consumidor, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia de esto. Bueno, finalmente tenemos que estos, dentro de todo esto, ya que finalmente la importancia que se tiene es conocer la calidad microbiológica del producto, pues que la conozcamos desde la materia prima, del proceso de elaboración, del ambiente, de los utensilios, del equipo, de la gente que lo manipula y finalmente del producto, el que ya va a irse al mercado. Entonces, nos aporta mucha información realizar y tomar en cuenta todo este tipo de situaciones. Los principales indicadores, bueno, dependiendo en los alimentos, pues van a ser, se van a encontrar en condiciones de manejo o de cierta eficiencia en el proceso. Principalmente, pues hablamos de microorganismos mesófilos aerobios, que son los coliformes, ¿no? O coliformes fecales, coliformes totales, que también se encuentran en algunos mohos y levaduras, que es muy escaso, pero pueden estar, o algunos, algunos otros, como ya la contaminación fecal directamente como los coliformes fecales, como ya lo habíamos dicho, Escherichia coli, enterococos, los Clostridiums, ¿sí? Que ya estamos hablando de microorganismos mucho más, más complicados de manejar. Pero que estos son los principales. Recuerden, los indicadores son los microorganismos que principalmente se pueden encontrar ahí. No es cualquiera, no es decir, puede ser esto, puede ser otro. No, 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 no. Es de los... ¿Por qué? Porque eso lo puede transmitir el ser humano. Puede llegar al alimento a través de nosotros y por el simple hecho de no lavarnos las manos. ¿Sí? Profesora. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de carnes, ahí tengo la pregunta. Por ejemplo, he visto que en las carnes lo que se ha visto o un porcentaje mayor es de parásitos. ¿Cómo identifico si esa carne puede ser apta para el consumo a través de quistes o a través de el parásito en general? Bueno, mira, normalmente se supone, Oscar, que la carne ya para cuando llega al consumidor, pues debe de evitar más bien, debe de venir de animales que cumplan todo lo que es su manejo sanitario. Es decir, que tengan toda su cartilla de vacunación, que tengan todos los, así como en alimentos, en la industria ganadera, de la misma manera se tienen normas, reglas, legislaciones y se tienen que cumplir porque muchos de esos animales pues llegan a la parte de alimentos y que llegan finalmente al consumidor. Entonces se supone que tiene que tener esta parte. Ahora bien, si en caso de que no sucede, el principal caso que es, por ejemplo, el cisticerco, ¿no? Que es uno de los parásitos, pues de los más comunes que se encuentran en la carne de cerdo. En la carne de cerdo, porque si hablamos de otro tipo de alimentos, sabemos que se encuentra en la lechuga, sabemos que se encuentra en la fresa, sabemos que se encuentra en otros, ¿no? Y que también es transmitido por otros animales como los gatos, los perros, etcétera, etcétera. Pero bueno, hablando de alimentos. Esos tipos de parásitos, cuando tú siempre es importante, antes de consumir la carne, sobre todo la de cerdo, es importante que la revisen, porque este tipo de parásitos se ve. Cuando ustedes consumen carne de cerdo, antes de guisarla o de prepararla, hay que revisarla y se ven parecen como, se confunden un poquito como con la grasa que tiene la carne de cerdo. Pero ahí están. Entonces ahí se ve muy claro si tiene parásitos, ¿no? Entonces hay que darle una revisión. Ahora bien, ese tipo de parásitos normalmente
no se muere con la preparación. La forma como podría morir, porque además dejan huevecillos, la forma como podrían morir es tener la carne congelada por lo menos 6 meses y luego consumirla, que esa es la única carne que yo me comería congelada, porque a mí normalmente me gusta la carne fresca. Pero esa es la única de las carnes que podría yo aceptarla congelada. Primero y luego ya prepararla y hay que tener mucho cuidado, les digo, en prepararla. Pero eso no te puedes dar cuenta hasta que pues ves la carne. No sé si a eso te refieras, Oscar. Sí, profesora. Ok, a ver qué pasó. ¿Quién? Daniela y Tania. Daniela primero. Yo nada más iba a comentar que también después del sacrificio del animal, se supone que se hace una inspección post-mortem por un especialista que se dedica a inspeccionar diferentes partes del ganado, como en este caso mencionaba, en el caso de los cisticercos, pues se analiza el corazón y entre otras cosas, por ejemplo, para el hígado, para ver si no tiene fasciola hepática, y él decide si su consumo es apto o no. ¿O me equivoco? Sí, no, de hecho, cuando veamos la parte de carne vamos a ver eso, sí, en efecto, cuando ya se lleva a cabo la matanza y todo eso, pues las canales se tienen que llevar a cabo, déjenme ser, se llevan a cabo las supervisiones y todo eso, ¿no? Pero bueno, sabemos que pues en la realidad es otra cosa, ¿no? O sea, ustedes vayan, por ejemplo, a los expendios estos, aquí hablando de México, por ejemplo, de San Juan, ¿no? Que es uno de los lugares donde venden la carne. Me decía una alumna que, a de cuenta, la gente no pierde o no quiere perder. Entonces, se da cuenta que es carne muy pasada. Y aunque como ya está a la venta, la carne que ya no se vende, pues la preparan, le ponen soluciones para que se vea aparentemente fresca y se venda, pero es carne que ya casi está a un paso de ser una carne putrefacta. Entonces, pues aquí todo se puede. Entonces, pues no hay que confiar, simplemente sí puede salir de los rastros, ya la canal supervisada para punto de venta, pero ya de eso a que uno no le dé pues no está de más darle una revisión, pero se supone que pues ese es uno de los pasos, ¿no? Dentro de los pasos de los diagramas de flujo, de proceso, en el caso de la carne, bueno, ese es uno. Recuerden que dentro de todos estos están los puntos críticos, que es lo importante de control de calidad. Entonces, para eso se hace toda esta supervisión. Sí. A ver, Tania, sigue Tania. Primero Tania, Saraí, y luego tú, porque Tania tiene ya tiene rato con la mano. A ver, Tania. Sí, profesora. Bueno, es que tengo una pregunta. Hace un tiempo, yo compré 3 costales de croquetas para mi perrita. Y entonces en los 3 eran del mismo lote y adentro traían como gusano. ¿Eso sería un mal manejo de almacén o incluso podría ser un mal manejo de producción? No, ya cuando hay generación de gusanos es porque esas croquetas ya son viejas y ya se les pasó la vida de anaquel. Digo, si bien es cierto, es comida para animales, pues también tienen una vida de anaquel, porque recuerden que esas croquetas están hechas de la carne que pues que tiene muy mala calidad, ¿no? Entonces, ya cuando hay gusanos de por medio, que ya gusanos estamos hablando de larvas, entonces ya es porque pues se abrió o el etiquetado o el empaquetado se abrió. De hecho, no sé si ustedes cuando de repente van a Petco o así, hay veces que te ofrecen un descuento bastante considerable en sus croquetas, porque pues son caras, algunas marcas son caras, porque ya está abierta la bolsa, ¿no? O porque se rompió la bolsa y puede deberse a este tipo de cosas. Ahora, ¿qué tipo de vector es el que llega e introduce, por ejemplo, la larva, ¿no? Uno de ellos es la mosca, ¿no?
va y deja sus huevecillos y ya se va haciendo esa larva, ¿no? Entonces, va a depender más bien aquí del manejo que se le dé ya en donde esté almacenado, ¿no? Y que ya pasó la vida de este producto. Ok, muchas gracias. Uh-huh. Ahora sí, Saraí. Sí, es que quería preguntarle si hay alguna forma de identificar lo que comentaba de la carne, o sea, que nos demos cuenta que ya es carne pasada y que simplemente está como condimentada para que se vea fresca. Ok, pues mira, es bien bueno, yo creo que las mamás, que pues son las que día con día, son las que pues se dedican a hacer el súper y a hacer la comida, tienen mucha experiencia y se dan cuenta cuando es una carne de muy buena calidad y todo eso. Entonces, en el caso de la carne es un poco difícil, porque pues a menos de que le hagas un análisis químico para saber que no tenga sulfitos, pues no lo sabrías, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Te voy a decir un ejemplo. ¿Cuándo sabes que una carne ya está muy, bueno, una es el color, ¿no? El color, si estamos hablando de carne roja, el color te dice mucho, ¿no? Si ya está si está muy oscura, ya te está hablando para empezar, te está hablando de una carne que desde la matanza, pues no fue una buena carne. El animal estaba estresado o no estuvo, ¿no? Entonces, ahí ya vamos mal. La otra es el color, el cambio de color, cuando pues en la misma sangre pues se oxida, ¿no? Entonces hay un color ya no tan agradable en el caso de la carne roja. La otra es cuando ustedes al cocinarla, por ejemplo, al momento de que ya está cocida, no sé si han observado, hay carne que suelta una telita. Cuando ustedes cocen la carne, ya sea de cerdo, ya sea de bovino o ya sea de pollo, sale una espumita al inicio antes de empezar a hervir el agua donde se está cociendo, ¿no? Empieza a salir esa espuma, entonces hay que quitarle esa espuma. ¿Qué va en esa espuma? Bueno, va, pues hay residuos de proteínas, pues van residuos de muchas cosas. Entonces hay que sacar eso. Pero al momento de que ya está cocida la carne y se queda esa telita, hay una telita blanca que en el caso del pollo, por ejemplo, al momento de quitar la piel del pollo, se hace una telita color blanca, pues ya te está hablando de un pollo que es un pollo ya, o sea, no es un pollo fresco, es un pollo muy, pero muy refrigerado, ¿sí? Que es de esos pollos que, no sé si han visto camionetas que a veces llevan el pollo en esas camionetas 4x4, ¿no? Que ni siquiera, pues traen nada de calidad, ¿no? Están en la intemperie, están tocando ahí la superficie de la camioneta, etcétera, etcétera, ¿no? Y una de esas es el bachoco. Hace unos días yo compré unos muslos para mi mascota y venía uno todo oscuro y se lo dije a mi hija, mira, ve pues ¿qué será? Normalmente la carne cuando compro o pido así de un lugar donde es fresco, que lo matan el pollo y es fresco, tarda más días. Pues esta me ha de haber tardado, esos muslos me han de haber tardado crudos en el refri, pues no menos de 2 días. Y cuando saqué un muslo para el último que quedaba, ya estaba pero apestosísimo, o sea, estaba descompuesto. O sea, imagínense cuánto tiempo estaba ese muslo antes para que saliera así, y era bachoco. Entonces, pues ver las características de textura de la carne, ¿no? Sí, en el caso de la carne de cerdo se ve luego que les digo, la carne de cerdo es una de las carnes muy delicadas, es una de las carnes que se descompone muy rápido, pero yo soy de las que, a mí casi no comemos, pero cuando yo llego a consumir carne de cerdo, que es muy rara la vez, yo sí preferiría comerla que estuviera congelada para después prepararla.
pues sobre todo por los parásitos. Profesora. Ujú. Bueno, es que se supone también que un indicador de que la carne ya está pasado así es de que no puede pasar más de 4 horas fuera de refrigeración. Pues sí, pero, o sea, eso no lo cumple nadie. Ajá, de hecho, porque en el ¿Cómo lugar. o sea, tú cómo por ejemplo, vas al súper y cuánta gente no toma, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Ujú. ¿Cuánta gente no va al refri de las carnes, saca la carne y a la mera hora o no le alcanza el dinero o ya no la quiere llevar y la deja fuera, ¿no? ¿Tú crees que ellos la van a desechar? No, de hecho la toman para hacer para venderla como molida. Ajá, exactamente. Simplemente. Y entonces, ¿qué pasa? Pues llega otro consumidor y la agarra porque no lo sabe. Entonces, no hay pérdida aquí. Entonces, es algo que esa cadena en frío que se debe de cumplir, pues no se cumple. No se cumple porque se descompone. Entonces, a lo que voy es por eso te decía, Alison, es muy, muy, muy complicado. Sí, en efecto, tienes toda la razón. Tienen que llevar una cadena en frío y ahora que veamos carnes, pues se van a dar cuenta, o sea, cómo tendría que estar o cómo tendría que pasar la canal de la cámara de refrigeración donde se encuentra para llevar a cabo la transformación de músculo a carne, cómo llevarla hasta llegar, ¿sí?, al área de donde llegue al consumidor, ya sea al supermercado o al restaurante en el que se va a consumir. Pero pues se puede romper en algún momento y en efecto tienes razón. O sea, que pase más de 4 horas, bueno, pues sí, pero pues a quien te garanticen las carnicerías, ustedes, o sea, en el tianguis, ¿dónde tiene la carne? La gente que vende carne roja en el tianguis. A la intemperie. A la intemperie y lo más que tienen son, ¿cómo bloques se llama? de hielo, ¿no? Bloques de hielo. Exactamente, bloques de hielo. Y eso, bueno, hasta que se acabe la hora del tianguis que empieza a las 8 de la mañana, el tianguis hasta las, ¿qué será?, 4 de la tarde, ya pasó ahí un rato, ¿no? Y en esta temporada que es de las más complicadas, la primavera, bueno, ahorita ya quién sabe cómo estemos con las estaciones del año, pero pues se supone que la primavera ya es complicado con los mesófilos, ¿no? Entonces es un poco complejo, pero sí hay que tener, pues, donde te recomienden, donde veas tú la carne, se ve luego las características físicas del caso de la carne, que tenga buen color, buena textura. En el pescado sí te puedo decir claramente porque hay características muy claras en las cuales tienes que ver para decir que es un pescado fresco o no tan pasado. Pero en la carne sí es un poquito más complejo, pero observando las características, por ejemplo, la piel del pollo, si ya se ve muy arrugado, pues estamos hablando de un pollo pues ya muy, muy congelado. Si estamos hablando de la carne que ya está muy seca, que está muy oscura, pues ya no estamos hablando de una carne buena, ¿sí? Entonces hay que tener, y eso, bueno, las amas de casa son muy buenas para eso, ¿no? Además, ya cuando saben que la carnicería favorita y ya han comido ahí, hay compra y es muy buena y no está dura y te dan buenos cortes y que te dan buenos bisteces para milanesas, entonces ya como que de ahí ya no la sueltas, ¿no? Entonces es un poco complejo, pero bueno, eso es lo que consumo. De hecho, yo a veces creo que es mejor la carne de las carnicerías que de los mismos supermercados. Me da esa impresión. Maestra, yo tengo una duda. Por Sí, ejemplo, dime. no sé si he escuchado que cuando te enfermas o cuando te hacen una cirugía o así, bueno, es la creencia popular de que no debes de comer carne de puerco. ¿Se debe precisamente a todos estos microorganismos que habitan en la carne? No, es un mito, es un mito. Aquí, Esmeralda, esto de la carne de cerdo, mira, desafortunadamente la carne de cerdo la han satanizado mucho. Es una carne que, bueno, normalmente la satanizan por los parásitos, por eso mismo que tú dices, etcétera, etcétera. No, en realidad la carne de cerdo no es, de hecho, en términos de composición,
pues estamos hablando de colesterol. Creo que la carne de bovino tiene más colesterol que la de cerdo, incluso la de ovino, que es la barbacoa, ¿no? O caprino, que es la birria, ¿no? Su grasa es mucho más compleja que la misma carne de cerdo. Eso nada más es un mito. Lo que pasa es que los doctores no le recomiendan por la grasa, ¿no? Sí, Saraí. Bueno, respecto a eso, una duda. Yo sabía que no era tanto por la cirugía o por la herida que prohibían la carne de puerco, sino porque muchas veces mandan penicilina como antibiótico y tiene cierta reacción la carne de puerco con la penicilina, pero corríjame si estoy mal. No sé, ahí sí desconozco eso que me dices que haya. Sí hay alimentos, sí sé que hay alimentos que tienen reacción, pero desconozco que la penicilina tenga reacción con la carne de cerdo. No me suena, porque recuerden que, pues de hecho, los animales, si hay algo que les ponen son antibióticos, ¿no? Entonces habría que ver esa parte, habría que investigar con la bibliografía, ¿no? Para saber si realmente es esa parte. Sí, eso sí te lo desconozco, pero voy a buscarlo, porque sí me llama la atención eso. Lo voy a buscar con bibliografía para estar seguras, ¿no? Profesora, gracias. Yo sabía que en realidad era como usted mencionaba, que era más bien por la grasa, porque dicen que con la grasa tarda más tiempo en cicatrizar, que realmente es como lo único. Sí, eso de la carne de cerdo, así es más por la cuestión de grasa, porque si estamos hablando de carne, pues aquí sí, pues te quitarían toda la carne, ¿no? Entonces, no, te digo, satanizan mucho la carne de cerdo. Y miren que mi doctorado lo hice más bien mi doctorado lo hice en el área de microorganismos, pero como alimento, en carnes. Entonces, sí, o sea, en realidad creo que la carne, y les digo, no soy fanática de la carne de cerdo, sí llego a comer, pero pero más bien creo que va por ese lado de la grasa. No, es más bien un mito, ¿no? Un mito, porque recuerden que cuando uno pues sufre una cirugía, pues realmente te prohíben todo, ¿no? Te quitan todos los irritantes y dentro de los irritantes pues está la grasa, ¿no? Entonces, bueno, supongo que va por ahí, pero porque recuerden que un alimento en fresco, si vamos a verlo científicamente, un alimento en fresco no tiene más que carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales y agua. Son sus componentes. La proporción o el porcentaje, como ustedes quieran, cambia, sí, pero esos son los componentes que tiene cada una de ellas. Teóricamente, porque ya si le ponen hormonas, que si le ponen antibióticos, esa es otra cosa. Pero teóricamente, hablando, esos son los componentes que tiene una carne. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene la carne de puerco? O sea, piensen nada más ustedes. ¿Qué tendría la carne de puerco diferente a la de cerdo, a la de bovino y a la de pollo? Hablando de esas tres carnes diferentes, ¿qué tendría diferente? Digo, sí sé que la proteína puede ser que los aminoácidos cambien un poco, o sea, eso sí, pero ¿qué más tendría diferente? Pues nada que haga que reaccione con los antibióticos, por ejemplo. Pues, o sea, nada. No estamos hablando de un producto procesado que le adicionaron algo más, de lo que ya tiene el producto más lo que le adicionan para hacer el producto, el alimento. Estamos hablando de un alimento en fresco. Nada. O sea, razonándolo nada más. Ahora, hay que ver, pues, qué dice la bibliografía, ¿no? Hay que investigar, hay que hacer una revisioncita bibliográfica por ahí. Me llamó mucho la atención lo que dijo su compañera y lo voy a hacer de la relación de la penicilina con la carne de cerdo para ver si es cierto y en qué. Y si es así, pues ya sabemos algo nuevo, ¿no? Lo voy a revisar.
pero sí me suena un poquito raro en ese aspecto. Por eso creo que es un mito. Y es que anteriormente, recuerden que antes yo, o sea, y se los digo porque mi abuelita, cuando en paz descanse, siempre me decía, es que no debes de comer huevo cuando esto, es que no debes de comer nopales, o es que no, o sea, te dicen no debes de comer ciertos alimentos. A lo mejor podrían tener razón, o sea, sí, pero no había algo que las sustentaba, simplemente pues se hacen mitos, ¿no? Y que son mitos que se manejan a nivel nacional, ¿no? Que mucha gente lo dice o lo sabe, ¿no? Pero vamos a saber, a buscar la realidad, pues con información. Entonces puede ir por ahí, pero vamos a darnos a la tarea para revisarlo, ¿sí, chicos? Pero lo que sí les puedo decir que sí se sataniza y se los digo con esa seguridad porque he estado en congresos y en coloquios de carnes y se ha hablado exclusivamente de la carne de cerdo porque hay muchos investigadores que se dedican a la carne de cerdo y se han hecho mesas de discusiones de que se ha satanizado a la carne de cerdo. Y eso es cierto. Y de la carne de cerdo, la cantidad de alimentos que salen, procesados, de derivados, un montón. Y que son ricos. ¿Y qué les da esa riqueza, ese sabor a esos productos? A ver, ¿qué les da ese sabor a esos productos cárnicos? ¿Podrían ser las grasas? Las grasas, por supuesto. La grasa es la que le da sabor al alimento. Eso es lo que nos gusta. Un alimento que no tiene grasa, una carne magra que no tiene grasa, pues no está tan rica. Siempre debe tener un marmoleo ahí en el cual te da ese sabor, esa suavidad, esa textura, eso que haces que te guste. ¿Podría ser también los sulfitos que mencionaba antes? ¿De qué? ¿Lo que también le da sabor? No, esos nada más actúan para evitar que se oxide en este caso la sangre y que no cambie de color y mantenga su brillantez, su rojo brillante, en el caso, por ejemplo, de la carne roja, que es donde principalmente se usa, en la carne roja, porque acuérdense que ahí hay más sangre, hay más pigmento. ¿Cuál es el pigmento de la sangre? La hemoglobina. La hemoglobina, y esa es la que se va a oxidar, ¿sí? Entonces, lo tiene más, a mayor concentración, una carne, por eso es carne, se le dice carne roja a la carne de bovino, ¿no? La carne de cerdo, pues ya es un color un poco más rosado, la de pollo, pues ya es más carne de fibra blanca, ¿sí? Ahí ya cambia. Entonces, no, los sulfitos, esas sales van más hacia conservar ese color para que aparentemente parezca fresca, porque recuerden que cuando estamos hablando de una carne que ya está pasada roja, hablando de carne roja, pues empieza a cambiar su color y ahí te vas a dar cuenta, vas a decir, ay, o sea, tú ves un bistec casi negro o verde o casi verde o café marrón, no te lo comes. Porque dices, ay, esto ya está bien pasado, ¿no? Aunque todavía no genera olores, aunque no se ve aunque no todavía esté tan descompuesto, nada más por el simple hecho que se oxide, pues no te lo comes. Pero pues muchas veces recuerden, la vista es la que, y es una parte importante como partícipe de los 5 sentidos, ¿no? Entonces ya no te lo comes. Por eso es que hacen el uso de estas sales para conservar ese color y evitar y no nada más en la carne, en el vino tinto, mi esposo le encanta el vino tinto y ve la cantidad de sulfitos que tiene, en este caso, de repente algunos vinos tintos, pues para conservar esa brillantez que tiene ese vino, ¿no? Pero sí es bien importante, distinguir. Entonces aquí sí hay que ver esa parte de la carne de cerdo, ¿sí? Ok, bueno. Continuamos.
Finalmente, con todo pequeña introducción hacia introducirnos a lo que es la microbiología de alimentos, están los 4 aspectos más importantes que no se les tiene que olvidar. Aquí hay 4, pero bueno, el primero más bien son los factores, pero del punto 2 al 5 son los aspectos más importantes de la microbiología. Los microorganismos que van a alterar un alimento o deteriorar. Los procesos patológicos transmitidos por los alimentos a través de provocando intoxicaciones e infecciones. Es decir, los microorganismos que te van a causar un problema de salud a través de las infecciones e intoxicaciones. Los microorganismos que van a ser parte de un método de conservación. Es decir, los microorganismos que te van a proveer un método, que te van a alargar esa vida de anaquel, que te van a dar un beneficio. Los microorganismos que te van a producir un alimento. Ejemplos, los microorganismos que te van a alterar un alimento, pues pueden ser algunas, por ejemplo, pseudomonas, algunos mohos, ¿sí? Que van a deteriorar, por ejemplo, no sé, las verduras, ¿no? Algunas pseudomonas que descomponen algunos productos lácteos que están dentro del refrigerador, ¿sí? Son microorganismos que no necesariamente son patógenos. No te vas a morir si consumes un alimento descompuesto por una bacteria. O sea, ojo, son cosas diferentes. Una cosa es un microorganismo que deteriora el alimento y le cambia sus características o sus propiedades de ese alimento, deteriorándolo. Y otra cosa es el microorganismo que va a tener el alimento y que sí te va a causar un problema de salud. Eso ya es otra cosa. ¿Que pueden estar los dos? Sí, también. Pero son cosas muy diferentes. Los microorganismos como patógenos, como las infecciones normales gastrointestinales que nos dan en esta época de diarrea, como salmonela, como shigella, ¿sí? Que nos da a través de que comemos en la calle, de que consumimos alimentos o que no nos lavamos las manos para comer, etcétera, etcétera. Los microorganismos que te van a generar o que te van a proveer un método de conservación hacia el alimento, como algunos microorganismos que generan algunas sustancias antimicrobianas, que esas sustancias hoy en día se están usando como bioconservadores. ¿Para qué? Para alargar la vida de esos productos. ¿Por qué? Pues porque estamos tratando de sustituir algunos conservadores químicos y bueno, son una forma de ayudar, inhibiendo a través de algunas sustancias antimicrobianas como el mismo pH, bajando el pH, si baja el pH a través de algunas sustancias antimicrobianas como ácido acético, como ácido láctico, o bien otras sustancias antimicrobianas como algunos metabolitos secundarios como bacteriocinas, que ahora ya se usan, la nicina es una de ellas, que ya se usan como bioconservador. Ustedes vayan algunos al supermercado y vean algunas carnes frías que ya tienen como bioconservador, algunas, dése un día la tarea como ingenieros en alimentos, ingenieros bioquímicos, aquí a ambos, o sea, aquí tanto los que tienen que darse cuenta en la medicina como en los alimentos tienen que estar bien pilas, es decir, tienen la obligación de cuando van al súper, ir al súper y ver las etiquetas, qué contiene, observar qué hay nuevo, qué salió nuevo, el etiquetado, o sea, estar a la vanguardia, estar al momento. En cuestión de los medicamentos, ¿cuál es el principio activo? ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Para qué sirve? O sea, todo eso que a veces, pues la gente común que no estudió ingeniería en alimentos ni ingeniería bioquímica, no lo sabe o no lo toma en cuenta. Simplemente, si el doctor le dice, usted tómese este medicamento, pues se lo toma, porque el doctor ya te lo recetó para el problema que tiene de salud. Habemos gente que no, habemos gente que nos enfermamos
y decimos, pues que, un ejemplo, a mi esposo una vez, para su oído le dieron, ¿cómo se dice? Hay estas hormonas, ay, ¿cómo? Sí, pero los que te dan, ¿Corticoides? corticoides, todos esos, pero tienen un nombre, bueno, le dieron estos y entonces le empezó a generar mucha hambre, aumentó de peso, esos son los efectos secundarios que los doctores a veces no te lo dicen. ¿Y saben en dónde está? Pues en el papelito que está dentro de la caja de la pastilla que te tienes que tomar, que no a veces no acostumbramos tomar, porque también entra uno mucho a esa parte de la paranoia y de la de la hipocondriaca y todas esas cosas. Entonces, a veces, pero es bueno hacerlo, estamos obligados a veces ver o que te da calambres, ¿no? De repente tienes calambres, pero a veces es el mismo medicamento que te lo provoca y a veces no nos damos, o sea, no lo tomamos en cuenta, creemos que es parte de la enfermedad y no es así. Entonces, es bien importante alimentos, es ir al súper, checar qué tienen, porque, a ver, déjenme decirles que acuérdense que pues, desafortunadamente ustedes están en esta área, pero por los más canijos es la industria de alimentos y la industria farmacéutica, y que dentro de esta hay mucha trampa, y que dentro de esta nos dan gato por liebre, y que por como ha evolucionado toda la parte de alimentos procesados, tenemos muchos problemas de salud. Entonces, pues están obligados ustedes, cuando van al súper, revisar qué tienen. Realmente es el 50%. Y ustedes métanse a la página del consumidor, a esta revista, ahí hay muchos de productos engañosos. ¿Con cuánto hacen una bebida de almendra? Pero nos la dan carísima y además le dicen leche y mal dicho porque no es leche. Punto. Ahí para empezar ya nos están engañando. ¿Sí? Pero ahí vamos a consumir, porque la mercadotecnia pues psicológicamente nos lee y nos hace para que vayamos los consumidores, ¿no? Que las hamburguesas de arrachera. ¿Cuál arrachera? Dice que tiene un porcentaje de arrachera, pero es mentira. La mayoría es soya. Entonces, se van dando cuenta que estamos engañados. ¿Han oído o escucharon el caso del atún? No sé si alguien escuchó el caso de atún, que era más soya que... Sí. Entonces, todo ese tipo de engaño, para empezar de pequeños engaños, no es que sea mala la soya, porque no es mala la soya. El problema es el engaño, chicos. Entonces, ustedes están obligados de ir al súper y ver. A eso me refiero. Ya hay algunos alimentos que utilizan la nicina como bioconservador. Por ejemplo, me salí un poquito del tema, pero a eso me refería. Dime, Oscar. Por ejemplo, hace poco me di cuenta que algunas bebidas, por ejemplo, anabólicos, bebidas endulzadas o bebidas que normalmente tomamos como por ejemplo lácteos de origen vegetal, están implementando mucho lo que es meter probióticos o sea, los simbióticos en general, pero no muchos alimentos lo dicen. Por ejemplo, hace poco encontré un alimento que era un bebible que tenía vitaminas, pero el chiste es que en el cuadro de requerimientos nutricionales o sus componentes tenían los probióticos y aparte tenían los prebióticos, que ya son como lo que necesita el probiótico para producir las vitaminas, o sea que ya no necesitan como tal las vitaminas, sino que el microorganismo está produciendo esas vitaminas y a la vez están produciendo un pH para que esto se mantenga estable en el alimento. Fíjate. Sí, o sea, hay que revisar todo eso. Digo, cada año hay un congreso en Estados Unidos, es específico de Estados Unidos, que se llama IFT, International Food Technology. Y ese
pues normalmente es para el área de alimentos, donde van a, pues a exponer, ahora sí que todos los alimentos, pues innovadores, ¿no? Todo lo nuevo que viene hoy en día, para sacar al mercado, ¿no? Y tanto este tipo. Ahora, pues sí, a veces te pintan las cosas, nada más hay que verificar que sea cierto. Esa es otra cosa, ¿no? O sea, pues dices, ay, no, sí tiene esto, pues me lo voy a tomar o lo voy a consumir o me va a ayudar, ¿no? Nada más hay que asegurarnos que realmente lo que nos venden sea cierto, porque recuerden que la industria de los alimentos está muy pegada hacia la parte de la mercadotecnia, de la parte y que recuerden que la parte de mercadotecnia, psicológicamente ellos pues hacen las cosas de manera que uno compre, ¿no? O sea, utiliza unos formatos que uno los compre. Entonces, recuerden, todo eso, ellos pues tienen su equipo de trabajo y lo manejan, ¿no? Entonces, no siempre es verdad lo que dicen. Entonces, por ejemplo, un ejemplo se los voy a dar. Cuando hablan de jugos, para obtener un jugo, un método de conservación, pues es la pasteurización. Pero ustedes saben que la pasteurización es un tratamiento térmico, aunque no tan fuerte como la esterilización y otros más fuertes, pero es un método fuerte. Dentro de estos métodos, pues se van muchos componentes, en este caso de la fruta. Y una de ellas, pues son las vitaminas. Son muy delicadas, pues se pierden al momento de procesar esta bebida, pues se eliminan muchas de estas. ¿Y qué es lo que hace la industria de alimentos? Bueno, como tengo que tener, porque tengo que cumplir con esta norma, tengo que cumplir con esta legislación, tengo que cumplir con todo esto, y debe de tener una tabla nutricional y debe de decir qué porcentaje tiene de cada uno. Bueno, como yo se las retiro al momento de meterla al tratamiento, pues las tengo que regresar y las regreso, pues las adiciono, ¿no? Pero entonces ellos aprovechan en el etiquetado, en el envase, en poner jugo adicionado con vitamina C, por decirlo así. Pues es que no es adicionado, simplemente le están regresando la vitamina que se les fue durante el proceso, pero lo hacen de esa manera para que la gente, ay, no, bueno, estoy tomando un jugo, bueno, no, qué bárbaro, ¿no? Entonces, de esa manera lo manejan. Daniela, ¿qué pasó? Solo quería comentar que hasta donde yo tengo entendido, en las bebidas azucaradas, como en los refrescos, las que dicen que tienen 0 azúcar, tienen fructosa añadida, que es aún más dañina, porque esta no se almacena en forma de energía, se almacena, bueno, va directamente al hígado y pues causa más daño. Más problemas, sí es, en efecto, por eso es que no es tan recomendable. Y además, la gente, o sea, la ignorancia de la gente o lo que queremos creer, pues la gente que consumimos o que consumen ese tipo de bebidas, pues como creen que no tiene azúcar, pues se andan tomando no solo un refresco de medio litro, ¿no? Sino hasta dicen, bueno, como no tiene azúcar, pues me echo otro, ¿no? Y ya se andan tomando 1 litro y andan consumiendo mucho más azúcar o se están causando mucho más problema a que se toman un vaso de un refresco normal, con la conciencia de que ya lleva una cantidad enorme de azúcar, ¿no? Entonces, ya desde ahí pues estamos mal informados. Que también ese es otro rollo, ese es otro tema, la comida, todo lo que es la comida light, ¿no? Pero bueno, esa es la obligación de ustedes, checar todo este tipo de detalles cuando vayan al súper con su mamá y hasta agárrenlo como parte de sus clases y aplicarlo a lo que ustedes están preparándose, ¿no? Hacia donde ustedes van. ¿Por qué? Pues porque, digo, a veces no nos gusta ir al súper, por lo menos a mí me da mucha flojera. Ahora ya no tanto porque a veces lo pido, a menos que sea muy necesario ir, pues ya voy, pero ya nos evita ir, pero
sí nos da mucha flojera ir al súper a veces. Pero pues agárrenlo como ese tipo de aprendizaje, chicos. Bueno, entonces, bueno, aquí en esta introducción de cómo se va a ver cada una y que se va a ver en cada uno de los grupos de los alimentos más adelante en el curso, aquí, bueno, se ve la parte, en el caso, dijimos, del aspecto deteriorante de los microorganismos, que es la parte que nos preocupa en esta área de la microbiología del alimento. Recuerden que les dije que aquí nos tenemos que enfocar a ver, las mamás, ¿en quién se enfoca? Se enfoca más en los hijos. En los hijos que no dan tantos problemas o en los hijos que son muy problemáticos. ¿A quién les ponen más atención? A los problemáticos. Exacto, los papás le ponen atención a los que son más problemas. Lo mismo nosotros. ¿A quién le tenemos que poner atención? Pues a los microorganismos que nos van a dar más problemas. ¿Y cuáles son? Pues los que van a causar un deterioro y los que no, y los que van a causar un problema de salud. Son a los que hay que enfocarnos. No quiere decir que la otra parte bonita y buena y todo positivo, como la de beneficio para la salud, como la que nos va a dar un producto, como la que nos va a dar una vida a la que larga por medio de los métodos de conservación, no nos interese. Sí nos interesa, e incluso se siguen habiendo estudios y trabajos y los investigadores seguimos trabajando para tener algo más nuevo y avanzar y ir a la vanguardia y todo eso para dañar menos a la salud. Se sigue trabajando, pero a estos no hay que quitarles el ojo de encima. ¿Por qué? Porque nos van a causar muchos problemas. Y recuerden que antes de enfrentar un problema, mejor hay que prevenirlo, ¿no? Entonces, son a los que tenemos que ponerle atención. El caso de los microorganismos que nos van a un deterioro. Tanto en las frutas, tanto en las vegetales, tanto en los cereales, como en la leche, en sus productos, tanto en la carne. Entonces, son en los que nos van a dar esos cambios. ¿A través de qué? De los metabolitos que puedan producir, de las toxinas que puedan producir, de las micotoxinas que puedan presentar, que puedan dañar los aspectos, las características físico-químicas del alimento, como su textura, como su color, como su sabor, como todo. Se va a ver cómo se da, y hay que poner atención en esto. Estas alteraciones que nos van a dar microbiológicamente estos microorganismos, pues estamos hablando de cambios como enmohecimiento, como de viscosidad, como de podedumbre, como de enranciamiento, como del agriado, de la putrefacción, como el abombonamiento, el cambio de color, o sea, y más, chicos, porque hay microorganismos que te pueden generar mucho, mucho más, ¿sí? Hasta los factores que van a influir para que esta microbiota de alteración, cómo va a fluir. Desde la composición del alimento, que yo les decía es importante, tanto de origen vegetal como animal, como el tipo y la cantidad de microorganismos que van a estar presentes en ese alimento, y hasta los parámetros que van a hacer, los parámetros de crecimiento en los cuales están los que ya habíamos platicado, los intrínsecos, los extrínsecos, los implícitos y los del proceso, y que van a dañar a ese alimento a través de todos estos parámetros, dando este tipo de características. La viscosidad, ejemplos. El enmohecimiento, por ejemplo, lo vimos en la fotografía del pan ¿no? Que hay moho en el pan, ¿cómo? En la tortilla, aquí en el queso. Es una manera de cómo se va a ver ya el microorganismo, porque aquí es el microorganismo, ¿no? Que va a estar presente y que ya de plano ya no se consume, ¿no? Pero que en el caso, por ejemplo, de la viscosidad, que también está dada, pues puede estar dada por algunos también mohos y algunas levaduras, pero también por bacterias, y que es una viscosidad que no vamos a querer.
que hay microorganismos que nos van a dar una viscosidad, pero que esa viscosidad así la queremos y que son algunas bacterias lácticas y que se utilizan para dar la viscosidad del yogur, sí, pero estamos hablando de un cultivo iniciador que ya conocemos, un cultivo que ya sabemos qué metabolito produce, por qué nos da, qué metabolito produce, por qué hace viscoso ese alimento fermentado, qué viscosidad nos va a dar, qué tan viscoso va a estar. O sea, ya lo conocemos esos parámetros. Pero hay microorganismos que nos van a dar una viscosidad que no conocemos, que no sabemos. Esos son los que nos van a alterar. Y que cuando, por ejemplo, la leche se llega a agriar, se llega a coagular, también es parte de esa viscosidad. La podedumbre lo podemos ver en frutas y en hortalizas, ¿sí? Ver cómo se va a podrir un durazno, cómo se pudre una manzana, cómo se pudre un plátano, cómo se pudren las fresas, ¿sí? Esta es una podedumbre por moho, porque normalmente la podedumbre se va a llevar a través de moho. Recuerden que el caso de las frutas y hortalizas, su microbiota principal está dada por mohos y levaduras. Y hay algunas bacterias, pero que su principal microbiota son mohos. ¿Por qué? Pues por las características y las propiedades y la composición que tiene el alimento. Y lo vemos, ¿no? Vean, por ejemplo, la fresa, ¿no? Pero cuando se trata de uvas, igual la uva se ve. O el durazno. Va a haber una infinidad de podedumbres porque hay diferentes géneros y especies de mohos que van a llevar a cabo esta podedumbre. ¿Sí? El enranciamiento, bueno, ¿dónde se va a llevar a cabo? Pues el enranciamiento se lleva en la carne, se lleva en el pescado, se lleva en algunas semillas, donde haya cantidad de lípidos, porque ¿qué es el enranciamiento, chicos? Es la hidrólisis de lípidos, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, se va a dar por alimentos donde tengan un porcentaje o una proporción de grasa, llamada lípidos en este caso. El agregado y la putrefacción. Bueno, aquí ya estamos hablando, por ejemplo, en carne, ¿no? Estamos hablando donde ya va a haber esta carne, bueno, hay un cambio de color, pero hay donde ya está un punto donde huele la carne, a través de que por las sustancias producidas por las bacterias principalmente, aquí son bacterias principalmente, que es a través de algunos ácidos, acético, láctico, etcétera, etcétera, que va a dar ese agriado y que va a ser un paso a llevar a putrefacto. Y es decir, donde ya hay también producción de algunas aminas biogénicas. Hablando de cadaverina, hablando de isobutilamina, ¿sí? ¿Por qué? Porque se van a producir a través de los aminoácidos que son parte de la carne, de las proteínas de la carne, ¿ok? El abombonamiento, es decir, cómo se va a inflar. Aquí no tengo un ejemplo, pero por ejemplo, ¿han visto algunas latas infladas? Por la producción de gas. Sí. ¿Sí? La producción de gas que va a tener o algunos quesos que se puede llegar. ¿Por qué? Porque va a haber bacterias en las cuales van a producir, su fermentación va a ser gaseosa y va a haber producción, su producto mayoritario va a ser gas y que va a romper también en algunos quesos se da, hay esos rompimientos. Eso ya lo vamos a ver en cada uno de los alimentos. Cambio de color. Es como botulinum, ¿no? Ajá, así es. Así es. El cambio de color. Bueno, pues porque ese cambio de color lo podemos ver. Hay en algunos quesos, si ustedes se quedan en el refri, ven
cómo cambia de color a veces se ve como rosita. Va a depender de la bacteria. En la carne se va a ver ese cambio de color horrible, va a ver ese color también tornasolado que ya no es agradable, ¿sí? Va a cambiar las propiedades del alimento que nos va a decir, pero va a depender del microorganismo que lo va a deteriorar, ¿sí? Todas estas características o todas estas alteraciones van a depender de todos estos factores, son los que influyen. Los microorganismos principales causantes de estas alteraciones, pues tenemos pues, un gran grupo, una gran variedad dentro de la microbiología de alimentos, como ya en el caso de alteraciones, vamos a ver, coliformes, lo van a oír todo el tiempo a partir de ahora. Bacterias acéticas, mohos y levaduras, bacterias lácticas, si bien es cierto el grupo de las bacterias lácticas es un grupo grande donde muchas de sus especies nos van a dar un beneficio para la salud, nos van a servir como métodos de conservación, nos van a servir como producto, como productoras para la obtención más bien como bacterias para la obtención de un producto, como cultivos iniciadores para la obtención de un producto, ¿no? También tienen su parte negativa, que también va a haber un deterioro, porque aquí este grupo es tan grande que el tipo de fermentación que se lleve a cabo es el problema que va a causar. Los microorganismos cicrótrofos, los esporulados, los halófilos, los osmófilos, son los tipos de microorganismos que nos van a causar estos deterioros. Y que si se dan cuenta, estamos hablando de microorganismos que van a estar dentro del refrigerador. O sea que si creen que uno de los métodos de conservación es el refri, pues sí, es parte puede servir como un método, pero para guardar un alimento, pero ese alimento tiene que tener otro método de conservación porque solo en sí no puede, a menos que sea un alimento en fresco. Y su vida de aquel es mucho más corta. Microorganismos halófilos, que estamos hablando que si hubiese alimentos donde hubiera cantidades grandes de sales, eso no quiere decir que no vayan a crecer microorganismos, por supuesto que sí, y aquí lo podemos ver, ¿sí? Y así, igual los microorganismos osmófilos, microorganismos que pueden crecer a concentraciones elevadas donde su actividad de agua sea muy pequeña, por solutos llamado glucosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a haber un grupo enorme. Dependiendo el tipo de microorganismo, pues van a provocar la alteración, ¿no? Aquí de los tres principales grupos tenemos por medio de estas dos, las cicrótrofas o las termodúricas, estamos hablando de dos grupos de microorganismos clasificados por su temperatura. Las acidúricas, bueno, aquí estamos hablando de un grupo de microorganismos por el pH, ¿no? Pero que son parte de su deterioro. Y dentro de las cicrótrofas tenemos, pues que estas son normalmente microorganismos que van a crecer a temperaturas de refrigeración. Y aquí está la principal, Pseudomonas. Pseudomonas es un género que siempre lo van a encontrar en el refri. Pseudomonas en este caso puede ser Pseudomonas florens. Pseudomonas florens se encuentra, por ejemplo, se puede encontrar en la carne, en los lácteos. La Pseudomonas florens pues puede dar esa fluorescencia, por ejemplo, en la carne, ese deterioro, esos colores que ya te dice que la carne ya está descompuesta. Acitrobacter, que es otro género, Moraxella, Flagobacterium, Lactobacillus y Enterococos, que son dos géneros del grupo de las bacterias lácticas. Y que estos grupos que acabo de mencionar son géneros que van a crecer a temperaturas de refrigeración. Ahora nos vamos a otros géneros que ya pueden encontrarse a temperaturas más altas,
que ya estamos hablando de géneros que si se encuentran pueden tolerar o llegar a encontrarse, o si sus toxinas se encuentran, o sus esporas, no van a poder, el método de pasteurización no les serviría. Así les digo, tendrían que usar un método mucho más fuerte térmico, ¿sí? Entonces, estamos hablando de bacilos, de Clostridium, de Streptococcus, que son, en el caso de bacilos y Clostridium, sabemos, en el caso de bacilos, por ejemplo, sabemos que es un microorganismo, es un género que es un género esporulado, ¿sí? Clostridium, estamos hablando que es un género también que va a producir toxinas que pueden tolerar temperaturas elevadas. Al microorganismo lo pueden matar, pero sus toxinas no. En el caso, por ejemplo, del grupo de acidúricas, estamos hablando ya de microorganismos que pueden crecer a pHs ácidos. Y estamos hablando ya, consideramos pH ácido de 4.6 o hasta más pequeño, más bajo, ¿sí? Y que aquí, por ejemplo, se encuentran las bacterias lácticas. Las bacterias lácticas son un grupo tan grande y que tienen dos formas de fermentar, de fermentación, y que este tipo de fermentar, tanto heterofermentativamente como fermentativamente, van a producir metabolitos. Y que estos, por la cantidad de ácido láctico que van a producir, pues van a tolerar pHs bajos. Entonces, aquí, bueno, ya estamos hablando de que son microorganismos que pueden estar y pueden deteriorar, y que aunque tengan un método de conservación, a la larga, pues, lo dañan. El método de conservación no dura para toda la vida. Recuerden que por eso lo que hace un método de conservación es solo alargar un poco la vida de anaquel del alimento. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profesora. No, profesora. No, profesora. Ahora bien, tenemos los que ya nada más vemos este punto y terminamos la clase. Tenemos la otra parte en la cual tenemos que tener siempre en cuenta porque son un problema. Las enfermedades transmitidas por alimentos, llamadas ETAs, por sus siglas. Este síndrome está originado, bueno, obviamente por la ingestión de los alimentos y o agua, ¿sí? Y que, bueno, todos estos van a tener cierta cantidad de microorganismos que van a afectar la salud del consumidor a nivel ya sea individual o a nivel o por grupo o por población. ¿Sí? Aquí ya entramos ya a la cuestión de pandemia, entramos de epidemia, pandemia y todo lo que conlleva. Pero y se debe a que son los microorganismos, ¿sí? Que se van a encontrar en los alimentos y que estas van a estar dadas nos van a provocar por infecciones alimentarias o por intoxicaciones alimentarias principalmente, aunque existen otras. Y que las infecciones pues son unas de las setas que se van a producir al momento de ingerir el alimento o el agua, que van a estar contaminados con el microorganismo que va a ser el infeccioso. Y en el caso de la intoxicación alimentaria, estamos hablando que es una ETA que va a estar producida por ingerir un alimento que ya va a tener la toxina producida por el microorganismo. Aquí el microorganismo como tal no te va a causar el problema, sino el problema te lo causa la toxina que produce ese microorganismo. Y que estas
pues siempre es importante tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Pues porque son las que nos van a dar el dolor de cabeza, ¿no? Y que todas estas, bueno, son a través de microorganismos patógenos que van a ser potencialmente transmisibles a través de los alimentos. Obviamente, pues que esto va a ser de carácter gastrointestinal y que son y que estas patologías van a estar asociadas principalmente por la transmisión alimentaria y que son de 3 tipos. Y que aquí tenemos infecciones alimentarias y tenemos intoxicaciones alimentarias que son las más comunes, pero que también hay toxinfecciones y que en algunos casos llega a haber alergias alimentarias. Pero alergias, ojo, alergias alimentarias no son las alergias que tenemos, que decimos yo soy alérgica a la nuez o yo soy alérgica a la fresa. No. Aquí ya son otro tipo de alergias a través de algunos. Y estas dadas principalmente, hasta ahorita que yo sepa, por las aminas biogénicas. Estas enfermedades producidas por la ingesta de los alimentos se clasifican, como ya mencionamos anteriormente, por intoxicación. ¿Qué es una intoxicación o qué nos dice una intoxicación? Pues una intoxicación es la causada por la ingesta de toxinas producidas por el microorganismo antes de la ingesta del alimento. Es decir, chicos, está el alimento, el microorganismo está ahí, ya se extendió, ya creció, ya todo, y ya produjo sus toxinas. Y lo que nosotros comemos y lo que nos hace daño son las toxinas. Por ejemplo, que a todos nos sucede, el camarón. Cuando nosotros consumimos algunos mariscos principalmente, la reacción es inmediata. Cuando tú tienes un problema de intoxicación, en cuanto termina la digestión, que es, ¿qué será? 90 minutos de digestión, empieza, y ese alimento tiene ya una toxina, empieza la reacción del cuerpo, es decir, empieza el actuar del sistema inmune. Y entonces empezamos a sentir ya el problema de dolor de estómago, de la náusea, del vómito, o sea, es una reacción que ya tenemos porque la toxina ya entró, ya está en el alimento, ya la llevaste a tu aparato digestivo, porque ya estaba en el alimento cuando tú te lo comiste. ¿Y qué microorganismos son los que van a provocar este tipo de intoxicación? Staphylococcus aureus, Bacillus cereus y Clostridium botulinum. Ahora bien, si hablamos de toxinfección, aquí estamos hablando de una ETA que es causada por microorganismos que van a elaborar sus toxinas durante el proceso de proliferación en el tubo digestivo. Es decir, al consumir ustedes el alimento, ya va el microorganismo y empieza a llevar a cabo empieza a proliferar el microorganismo y empieza la producción de la toxina. ¿Y quién va a provocar este tipo de ETA? Clostridium perfringens. Vean la diferencia entre una intoxicación y una toxinfección. ¿Y qué microorganismo es el que la está provocando? ¿Qué especie? Ahora bien, la otra y última es las infecciones. Las infecciones, pues, son las ETAs comunes que normalmente vivimos cuando ingerimos un alimento y ese alimento ya contiene una cierta cantidad de microorganismos y que estos al llegar al aparato digestivo van a empezar a invadir a toda la mucosa intestinal y se empiezan a adaptar y se empiezan a multiplicar y empiezan a causar el problema. Es decir, por eso
cuando nosotros nos enfermamos por una infección de un alimento, pero una infección, tardamos hasta el otro día o hasta el otro día a presentar el problema. ¿Por qué? Porque en lo que el microorganismo se va a adaptar y va a empezar a invadir toda la mucosa, pues necesita un tiempo de incubación. Y entonces todo ese tiempo de incubación es el tiempo que va a tardar para hacerse presente y que el sistema inmune lo detecte. Porque déjenme decirle que esas reacciones de vómito y diarrea y todo eso son reacciones del sistema inmune, ¿sí? Pero que aquí tienes que esperarte un rato para saber, por eso cuando nos enfermamos del estómago siempre hay que pensar lo que comimos ayer, lo que comimos antier y lo que comimos antier, porque va a depender del microorganismo y de los síntomas que vas a presentar. Entonces, bien importante saber y diferenciar cada una de estas. Y pues las muy comunes, ¿qué microorganismos son las que van a provocar este tipo? Hay una infinidad. Aquí les estoy poniendo nada más unos ejemplos. Tenemos salmonella, Salmonella typhimurium, Salmonella choleraeus, Vibrio paramolíticos, Vibrio cólera. O sea, puede haber infinidad. A través de algunos virus, puede haber virales, rotavirus, por ejemplo, ¿sí? ¿Que cuánto tiempo tarda? Bueno, el tiempo que va a tardar de incubar no se va a presentar al inicio, sino va a tardar. Eso es lo que nos va a provocar un microorganismo patógeno que se va a encontrar en un alimento. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profesora. No, profesora. Bueno, aquí le vamos a dejar y continuamos el jueves. ¿Ya no hay más dudas? No, profesora. Bueno. Ok, entonces, nos vemos el jueves, chicos. Que tengan bonita noche. Gracias. Igualmente, gracias. Cuídense. Igualmente, profesora, gracias.